cuando veníamos de ser prácticamente la capital de los homicidios en el mundo, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo, y ahora ser el país más seguro del hemisferio occidental con datos estadísticos verificables. Han venido aquí a realizar estudios, diferentes casas, no solo encuestadoras, sino que universidades, hay un monitoreo constante, hay gobiernos de otros países que quieren conocer la experiencia salvadoreña, y pues a acumular ya más de 2 años con 0 homicidios, ni siquiera son tasas bajas, sino que 0 homicidios, es algo histórico que creo que va a quedar como un ejemplo para el mundo, que las cosas se pueden hacer bien y que se puede defender a la población honrada, a la población honesta. Estamos hablando de 733 días sin muertes violentas a causa de los pandilleros, gracias a la detención de más de 82,000 sujetos que antes cometían diferentes delitos prácticamente impensables. Eran atroces. Juan, su valoración en torno a este tema, alcanzar los 2 años sin homicidios en nuestro país. Bueno, yo creo que es un hito histórico, más que en Latinoamérica, un ejemplo quizás algo inédito en un estado, cuando veníamos de ser prácticamente la capital de los homicidios en el mundo, no solo en Latinoamérica, sino que en el mundo, y ahora ser el país más seguro del hemisferio occidental con datos estadísticos verificables. Han venido aquí a realizar estudios, diferentes casas, no solo encuestadoras, sino que universidades, hay un monitoreo constante, hay gobiernos de otros países que quieren conocer la experiencia salvadoreña, y pues a acumular ya más de 2 años con 0 homicidios, ni siquiera son tasas bajas, sino que 0 homicidios, es algo histórico que creo que va a quedar como un ejemplo para el mundo, que las cosas se pueden hacer bien y que se puede defender a la población honrada, a la población honesta. Yo creo que era impensable en el 2019 que el presidente asume las riendas del país en su primer mandato con un programa, una estrategia que fue el Plan Control Territorial, que tiene 7 fases, de las cuales conocemos 6, la última de ellas es integración, pero que llega ante un escenario político distinto con alrededor de 20, 25 homicidios diarios cuando él recibe las riendas del país, con una asamblea legislativa contraria, que de hecho comenzó a ponerle trabas al Plan Control Territorial. Recordemos que la fase 2 necesitaba de 90 millones de dólares para poder ser financiado esa fase 2, y aquella asamblea legislativa del periodo 2018-2021 le negó los fondos al presidente para que esta estrategia pudiera llevarse a cabo. Es hasta el 2021, por eso, aunque el hito es dos años, digamos que la estrategia efectiva comenzó en 2021 con una nueva asamblea legislativa que fue el pueblo salvadoreño en las urnas, que decidió darle mayoría al partido del presidente, a Nuevas Ideas, y ahí sí comenzó a entrar de lleno la estrategia de seguridad, porque ya estaba concatenado el trabajo tanto del Ejecutivo y los ministerios con el Legislativo, que ya comenzó a aprobarle primero el andamiaje jurídico legal para hacer reformas al Código Penal, Código Procesal Penal, pero también aprobarle los fondos para que el Plan Control Territorial siguiera avanzando. Todo ese trabajo integral es lo que ha dado estos resultados y que sigue dando días sin homicidio. Vamos a seguir acumulando días. Son miles de familias salvadoreñas que ya no están llorando a sus muertos por un flagelo que los afectaba día con día. Entonces es un caso de estudio cuando en 10, 20 años habíamos tenido 1 o 2 días sin homicidios con los gobiernos anteriores. Ahora acumular 2 años definitivamente se dice fácil acá, pero para llegar hasta este camino nos costó mucha sangre, muchas lágrimas de familias salvadoreñas, pero gracias a Dios tenemos buenos resultados. Se está avanzando en ese trabajo. Creo que estamos en el punto de ya no retornar como salvadoreños, como sociedad salvadoreña. No queremos retornar a ese pasado cruel de asesinatos, y también la gente lo palpa en las calles. Por eso cuando se hacen encuestas, que hay encuestas trimestrales, mensuales, de diferentes casas encuestadoras, la Universidad Francisco Gavidia, otras instituciones que preguntan el sentir de la sociedad,
creo que los salvadoreños ya estamos en un punto de no retorno, de querer que nunca más volvamos a ser la capital de los homicidios, sino que seguir avanzando en un clima de seguridad, en un clima de trabajo, en donde la gente se pueda sentir segura, y pues lo puedes ver en las plazas, no solo de San Salvador, no solo en el centro histórico, sino que en otros lugares, y se le está apostando a otras cosas. El salvadoreño está cambiando poco a poco ese chip de ser una sociedad violenta, de ser una sociedad timorata. Incluso la gente tenía miedo de ir a las calles. Sí, por supuesto. Y ahora está cambiando esa cultura, la gente se siente más segura. De hecho, le preguntan si se sienten seguros caminar de noche, y la gente responde el 88%, si no mal recuerdo la última encuesta, incluso más que países desarrollados y mucho más ricos. Sí. La gente se siente mejor en El Salvador. Entonces, todas esas cosas, los visitantes, nuestros hermanos que vienen al país, que tenían años de no venir, bueno, hace prácticamente ayer se fue una sobrina de mi esposa que vive en Estados Unidos. Sí. Y tenía muchos años de no venir, y dice, yo quiero estar en El Salvador. Y dice que cuando le preguntan, ¿y tú de dónde eres? La ven latina, y dicen, del Salvador. Ahora dicen, yo quiero conocer tu país, yo quiero conocer El Salvador. Cuando antes ni siquiera sabían, le preguntaban, decían, ¿tú de dónde eres? Del Salvador. ¿Dónde es eso? ¿Dónde queda? Ahora la gente sabe que El Salvador es un país pequeño, pero que tiene una calidad humana, y que ha tenido ha roto con ese estado fallido que teníamos, con esa violencia galopante. Entonces El Salvador está siendo ejemplo a nivel mundial en el tema de la seguridad, y vamos avanzando en otros temas también, que primero Dios también se tenga éxito, al igual como en el tema de la seguridad. En estos casi 6 años se ha quitado esa imagen que tenía El Salvador a nivel internacional. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la hora de hablar acerca de que sí, la población lloraba la muerte de un ser querido, o sea, si nos centramos específicamente en la forma que actuaban estos pandilleros, estos terroristas, era increíble, Juan, porque teníamos, por ejemplo, el registro cuando se da el caso de la colonia San Ramón, allá en Mexicanos, donde un microbús con pasajeros a bordo fueron acribillados y luego les prenden fuego. Luego tenemos la masacre en San Juan Opico, donde los pandilleros mismos graban, viralizan esos videos. Era bastante terrible esa situación. Y aquí es donde entra también la parte de por qué no pronunciarse en torno a esa situación que se registraba. De hecho, los datos de las autoridades comparan los datos de las muertes registradas por el conflicto armado con lo que dejó prácticamente este flagelo que permitió tanto Arena como el FMLN. Es que lo que pasa es que estos grupos delincuenciales, los grupos terroristas, una de las finalidades era atemorizar a la población. Sí. Entonces, cometiendo esas atrocidades, ese tipo de crímenes con lujo de barbarie, lo que hacían es que 6.5 millones de salvadoreños que viven más acá les teníamos miedo. Sí. Así, ¿no? Entonces ellos hacían ese tipo de acciones, y las grababan y las filmaban y las compartían, aparte para jactarse porque estaban enfermos completamente, criminales sumamente violentos, y eso eran violaciones a derechos humanos. Mira, matar, atemorizar a la población, darle fuego a un microbús con la gente dentro, allí iban niños, mujeres, señores que venían, jóvenes que venían de trabajar en un día, digamos, normal, pero que se encontraron con la muerte tristemente en un crimen que ha quedado para la historia como de los más atroces. De ahí los empleados de una empresa eléctrica que estaban trabajando en San Juan Opico y también fueron asesinados, hombres desarmados, eran gente que estaba trabajando, el común salvadoreño, pero los pandilleros los asesinaron con lujo de barbarie. De eso venimos. Entonces había que ser contundentes también para atacarlos. Esas eran violaciones a derechos humanos porque privaban de la vida a gente honrada, a gente honesta que estaba acá, y yo creo que ese paradigma también El Salvador está siendo modelo en cambiar ese chip, y nos está siguiendo Argentina, por ejemplo, nos está siguiendo Panamá, nos están siguiendo otros países, porque si bien es cierto, se han capturado miles de pandilleros, pero gente delincuente que está enfrentando el debido proceso, que están siendo defendidos por abogados, están yendo donde un juez imparcial que es el que imparte la justicia, y que van avanzando en los procesos, en la audiencia inicial, la audiencia preliminar y en el juicio. O sea, aquí hay un respeto
a la garantía del debido proceso, pero ese cambio de paradigma sí se está dando también, en el que se pondera más a la población honesta, a la población honrada, que al delincuente. En cambio, antes se tenía el pensamiento generalizado, no solo en El Salvador, sino que en Latinoamérica, que los derechos humanos eran para defender a los delincuentes frente al Estado. O sea, ellos podían matar 10, 50 personas y aparecían las organizaciones de derechos humanos a defender al delincuente, no a las 50 víctimas que dejaba o cientos de víctimas que dejaba este sujeto, porque víctima no solo es el que falleció, sino toda su familia que quedó ahí. Sí. Entonces, ese paradigma también creo que El Salvador está siendo pionero en cambiar ese chip, en el que le decimos nosotros a los países hermanos latinoamericanos, mire, se pueden hacer las cosas respetando los derechos humanos, pero también siendo contundentes con los delincuentes, no premiándolos dándoles comiendo pollo y carne, no, frijoles y arroz, ¿ya? Y enfrentando el debido proceso. Me dicen, mira, pero esas son condiciones inhumanas. No, porque ellos están recibiendo alimentación. Obviamente ellos no van a recibir, y el presidente lo ha dicho, no vamos a darle a la población, a la gente honrada que le cuesta ganarse el pan de cada día, no los vamos a tener sacrificándolos y le vamos a estar dando de comer bien a los delincuentes. De hecho, Argentina va a lanzar en los próximos días un plan en donde los presos ya van a comenzar a trabajar también, como un modelo que se está siguiendo del plan cero ocio que tenemos aquí, que están construyendo los presos, que no son delincuentes pandilleros, sino que son otro tipo de delincuentes comunes, llamémosle así, que han cometido otro tipo de delitos no violentos. Son los que están construyendo pupitres, están saliendo a darle mantenimiento a las calles, limpian tragantes en las ciudades importantes. Y yo los veía por la calle de la Universidad Nacional, ellos llegaron de trabajar como a las 5:30 de la tarde, y ellos van y los reconoces porque andan vestidos identificados como reos. Sí. En fase de confianza, que están retribuyéndole algo a la sociedad. Hay gente que les aplaude. O cuando van en los buses, la gente les pita y ellos se sienten útiles, le están retribuyendo algo a la sociedad. Pues ese modelo también se va a comenzar a replicar en Argentina. Ya lo dijo la ministra Bullrich, que los presos van a comenzar a ganarse, a retribuirle algo a la sociedad argentina, y no es posible que solo se les esté manteniendo. Todo eso es un cambio de paradigma, en el que El Salvador es punta de lanza. De estas cosas, el ataque frontal a los grupos delincuenciales, y cambiando también ese modelo de visión de derechos humanos. Aquí se respetan los derechos humanos, pero se va a ponderar más los de la población honesta, los de la población honrada, que los de los delincuentes. Los delincuentes van a enfrentar al debido proceso y van a ser condenados si son delincuentes, si se les comprueba su culpabilidad, pero si son inocentes van a salir. O sea, después de haber enfrentado el proceso, no es en automático. Como algunos quisieran, no, sino que tienen que enfrentar las fases del proceso, y va a ser un juez, ya ni siquiera el Ejecutivo ni los ministerios, sino que un juez imparcial de uno de los 3 órganos del Estado, porque así funciona: el órgano ejecutivo, el órgano legislativo y el órgano judicial, que los 3 son independientes, y son los jueces de este órgano judicial los que van a decidir con base en las pruebas que desfilen en el proceso, si estas personas son inocentes o son culpables. Sí. Y van a castigar o van a liberar cuando así sea. Pero ya no es el presidente, sino que es un juez imparcial. No es el ministerio, ni es la policía, ni es el ejército, sino que así funciona el debido proceso. Y también El Salvador está haciendo punta de lanza en eso, en procesar, porque es una gran cantidad de personas que están procesadas también. Por eso ha habido una adecuación normativa para que se tuviera la capacidad del trabajo de la Fiscalía para llevar los procesos de forma conjunta y hacerlos del conocimiento del órgano judicial. Eso es lo que está pasando, eso es lo que nos ha estado dando excelentes resultados, y es lo que el mundo está viendo. ¿Ya? Sí. Siempre van a haber detractores, es normal,
Pero aquí ya han venido a hacer estudios cualitativos, cuantitativos de qué es lo que está pasando en El Salvador, y todo arroja que es un cambio de paradigma y que somos ejemplo a nivel mundial. Para poder cambiar este país, esta nación que por mucho tiempo vivió tanto en un conflicto armado, luego en este flagelo de las pandillas donde cometieron diferentes delitos, que la población salvadoreña, pues la mayoría de ellos tuvo que irse del país, dejar a su familia, buscar nuevas oportunidades por el temor de ser víctimas o que fueron víctimas de este flagelo. Juan, hablemos acerca de estas reformas también que han hecho recientemente las autoridades para poder procesar a cada uno de los pandilleros. Por ejemplo, el régimen de excepción, pues le da ese tiempo suficiente a la Fiscalía General de la República para hacer las investigaciones correspondientes y procesar a estos pandilleros y colaboradores. De hecho, el régimen de excepción, y ya lo hemos dicho en este espacio precisamente, es una herramienta constitucional que nos da la vigente Constitución de 1983, para poder atacar o tratar, por decirlo así, una situación excepcional. Y hay algunos que quieren decir, miren, ya van 30 y no sé cuántas prórrogas, entonces ya el régimen de excepción se ha vuelto permanente, ya no es excepcional, etc. Pues yo quiero explicar que por eso la Asamblea cada 30 días lo está renovando, porque están las reglas tal como estaban en la Constitución desde 1983. Entonces es la situación excepcional, no son los 82 muertos que hubo en aquel marzo, un fin de semana violento que fue la primera vez donde se decretó el régimen de excepción. Sí. La situación excepcional es que aquí teníamos un tipo de delincuencia organizada en pandillas, maras, terroristas, a las que hay que atacar y hay que eliminar. Esa es la situación excepcional que tiene El Salvador, que no tienen otros países del mundo. Cada país podrá tener su tipo de delincuencia, podrá tener su cuestión y sus mecanismos para tratarlo, pero la situación excepcional de El Salvador era que habían grupos irregulares, pandilleriles, terroristas que dominaban el 85% de los territorios, que dominaban casi el 100% de las cárceles. Yo creo que solo Zacatecoluca, porque era cárcel de máxima seguridad, era que el Estado ejercía algún tipo de control, pero las demás cárceles estaban dominadas por las pandillas. Incluso no podían enviar al miembro de una pandilla X a donde estaban recluidos los de la pandilla Y porque se mataban. Sí. Y ellos dominaban, ellos decidían quién entraba, quién salía, ellos giraban órdenes desde las cárceles. Entonces la situación excepcional, por lo que se mantiene el régimen de excepción, es porque hay que atacar un flagelo delincuencial distinto a la delincuencia común. Es un tipo de delincuencia organizada. Sí. Son grupos terroristas calificados así, no por la ley, sino por la Sala de lo Constitucional, después de un proceso en donde se determinó que ellos reúnen los requisitos para ser grupos terroristas. O sea, hay todo un andamiaje. Y tú mencionas algo muy importante, y es el tema de la gobernabilidad. Porque antes la gobernabilidad dependía de situaciones políticas y de intereses, incluso de algunos políticos que negociaban gobernabilidad. Esta época, ahorita que estamos en octubre, noviembre, diciembre, era la época favorita, y te lo digo con conocimiento de causa porque trabajé en la Asamblea Legislativa, porque después que se presentaba el presupuesto general de la Nación, que la fecha límite es el 30 de septiembre, en estos meses se negociaba gobernabilidad. Entonces ahí habían diferentes tipos de negociaciones, a veces eran por puestos políticos, a veces los famosos maletines negros, a veces ese era el esquema de gobernabilidad que primaba en el país. Ahora tenemos una gobernabilidad que la ha dado el pueblo salvadoreño de la forma más democrática posible, que es a través de las urnas. Desde el 2021 fue la población salvadoreña que se abocó masivamente a las urnas y le dio mayoría calificada incluso al Partido Nuevas Ideas. Eso le dio un esquema de gobernabilidad, de decirle, señores, le vamos a dar las herramientas al presidente a través de una asamblea legislativa mayoritaria para que tome las grandes decisiones del país. Y eso se repitió en las elecciones de este año 2024, en donde la gente ha cambiado el esquema de gobernabilidad. Ya no quieren que se negocie con otros grupos políticos, que se negocie con personas, sino que le han dado al país un partido mayoritario, en donde también en las urnas, porque aquí han habido elecciones transparentes, libres, limpias, que han dado los resultados y le están dando gobernabilidad al presidente. Eso es lo que ha pasado en el esquema de construcción de una nueva gobernabilidad. Entonces,
Eso ha permitido que la estrategia de seguridad presentada por el Ejecutivo sea estudiada por la Asamblea Legislativa y sea aprobada. Ese es el paso, digamos, de formación de ley, y la estrategia se ha vuelto integral. Esa gobernabilidad permite que hayan reformas al Código Penal, al Código Procesal Penal, no solamente que haya aprobación también de los fondos para seguir el Plan Control Territorial, es que el Plan Control Territorial también requería de voluntad política para reformar cuerpos legales, en este caso el Código Penal, Código Procesal Penal, que permitiera procesar a los delincuentes y darle las herramientas a la Fiscalía, darles las herramientas a la Policía. Porque imagínate, tenés a 81,000, 82,000 presos, detenidos por el régimen de excepción y por el Plan Control Territorial, que es la estrategia integral. Pero si no le das las herramientas jurídicas a la Fiscalía o al órgano judicial para que procesen a todos esos delincuentes, primero violentas el debido proceso y después esas personas iban a salir libres, como salieron muchas veces en periodos pasados, en los que la policía ejecutaba grandes planes, grandes redadas, plan dura, plan mano dura, super mano dura, etc. Sí. Pero cuando llegaban al órgano judicial salían libres. ¿Ya? Entonces la inteligencia policial tenía un trabajo, digamos, avanzado, pero había una traba en el tema de gobernabilidad, en el tema de voluntad política, que al parecer no había voluntad, no había visión de terminar con el problema, definitivamente. Cuando llega el presidente echa mano de la misma inteligencia policial que tenían, gente ya estaban identificados, pero no dejaban actuar a la policía, no dejaban actuar al ejército, y más que todo no le daban las herramientas. Los policías estaban con botas rotas, con uniformes todos malos, con armas que no podían responder la capacidad de fuego que tenían los delincuentes, lo que hacían que el territorio, los policías sabían dónde estaban los pandilleros, pero no podían entrar ahí, no tenían las herramientas. Y eran humanos y tenían miedos también de este problema. Claro, o sea, aparte de que como seres humanos genera miedo, también sus familias eran amenazadas. Policías habían muerto, muchos policías en combate. En el periodo Sánchez Serén se pusieron de moda, después de que fracasó la mal llamada tregua, se pusieron de moda los enfrentamientos en colonias populosas de este país. Entonces de eso venimos, y ese esquema de la estrategia de seguridad cambió gracias a la gobernabilidad que el pueblo salvadoreño dio en las urnas, ya, poniendo a un partido mayoritario que tomara las decisiones y acompañara al presidente. Luego vino, acordémonos también, la reforma en el órgano judicial, donde se saca a una cantidad de jueces que por cuestiones de edad, pero que al final da la razón, porque el mismo órgano judicial era como la puerta giratoria, le llaman algunos. O sea, entrabas por aquí y volvías, o sea, como las caricaturas, hay una puerta giratoria en la entrada de un edificio. Lo sacaban en Tom y Jerry, creo que sale, sacan al gato por un lado, pero por la giratoria volvía a entrar. ¿Ya? Entonces eso era lo que pasaba en el sistema judicial de este país. Con las reformas, acompañado por la Asamblea Legislativa y poco a poco la reforma judicial, que espero yo que las nuevas autoridades que acaban de asumir en la Corte Suprema de Justicia, los nuevos magistrados de la Corte, sigan esa línea de trabajo en buscar el beneficio para la población salvadoreña. Antes se buscaba un beneficio negociado para los políticos. Ya era una cuestión que dame tú 2 magistrados en tal sala y yo te doy los votos para que apruebes el presupuesto. Dame el fiscal general y démosle el procurador general a otro partido y démosle la Corte de Cuentas a otro y el Tribunal Supremo Electoral a otro. Así funcionaba ese esquema de gobernabilidad, que hasta cierto punto lo que hizo fue debilitar al Estado y que la población siguiera poniendo los muertos. Entonces, cuando ese esquema de gobernabilidad cambió y la gente cambió su chip y dijeron, bueno, vamos a darle gobernabilidad al presidente, por eso es un gran reto y una gran responsabilidad que tienen los diputados en la Asamblea Legislativa de estar acorde a las necesidades de la población, porque fue la población lo que los puso ahí y lo hizo para darle las herramientas al presidente que haya un trabajo en equipo. Y eso lo ha demostrado el trabajo y los resultados en el tema de seguridad. Pero habrán otros temas, porque como un país imperfecto,
y que no tienen muchos recursos, aquí van a haber otros problemas. Pero ahí vamos saliendo adelante, luchando en resolver esos otros problemas, y la Asamblea Legislativa es clave en ese trabajo. Bueno, podemos hablar de muchas otras cosas, el tema económico, que va a ser el tema principal de este quinquenio, sin descuidar la seguridad, no es que se va a dejar de lado, pero es uno de los temas también que está en auge, y ahí es clave la participación y las decisiones que tome la Asamblea Legislativa. La transformación de El Salvador ahora también es objeto de estudio a nivel internacional. Recientemente se conoció un estudio en el cual se titula prácticamente que El Salvador pasó de ser la Costa Roja a Costa Azul. Hablaba acerca de este estudio que presentaba una prestigiosa universidad de los Estados Unidos, donde pues prácticamente la Universidad de Harvard ha realizado este estudio sobre el proceso de transformación en materia de seguridad, que revela la ruta y los pasos que ha dado el gobierno del presidente Nayib Bukele para que la operación sea exitosa. Veamos los detalles en la siguiente nota. El milagro de seguridad en El Salvador ha trascendido y es objeto de estudio en prestigiosas instituciones educativas del mundo, como es el caso de Harvard. En la comprensión de los hechos, los estudiantes, docentes y científicos señalaron que El Salvador dejó de ser la capital mundial de los asesinatos porque el presidente Nayib Bukele priorizó los derechos de la mayoría de los ciudadanos en lugar de las facultades de los criminales y delincuentes. Afirma que la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, con capacidad para más de 40,000 reos, en su mayoría miembros de pandillas, ha reducido el problema de hacinamiento en el sistema carcelario. Este estudio indica que el gobierno del presidente Bukele ha tenido buenos resultados debido a que desde el inicio de su mandato limpió la corrupción del órgano de justicia, un aspecto que los salvadoreños decidieron cambiar al votar por él y su partido Nuevas Ideas. El Salvador es una tierra donde el turismo florece. Su Producto Interno Bruto está en aumento, los ingresos y el bienestar de los ciudadanos están mejorando. El estudio indica que el país está viviendo un cambio radical porque ha eliminado a los pandilleros y ha brindado calles seguras a la población. Ha transformado un sistema sin tecnología para convertir al país en el pionero en Bitcoin y ha generado condiciones para que los ciudadanos dejen de mantener una lucha cotidiana por sus vidas para garantizar su bienestar y crecimiento en la sociedad, situación que ningún crítico foráneo o local pueden desacreditar, puntualiza el análisis. En resumen, las estrategias del presidente Nayib Bukele son un éxito. Esto ahora permite convertirlas en materia de análisis y enseñanza para academias de gran prestigio como Harvard. De la Costa Roja al Océano Azul, de la capital mundial de los homicidios a un país de esperanza y de prosperidad. Se lee parte de este estudio que hace esta prestigiosa universidad. Su valoración en torno a esto, Juan. Los fenómenos sociales son más difíciles de estudiar que otro tipo de fenómenos, digamos, naturales, o cuando le aplicas el método científico a una cuestión matemática, etcétera, en el que 2 más 2 es 4. Hay algunas teorías que te dicen que 2 más 2 no es 4 porque hay otros cambios que puedes hacer, los números infinitos, etc. Pero cuando hablas de fenómenos sociales, decir, teníamos 25, 30 homicidios diarios y ahora tenemos 0, es algo que llama la atención y hay que conocer qué es lo que estás haciendo. Algo estás haciendo bien para tener 733 días con 0 homicidios cuando antes tenías 16, 25 homicidios diarios. ¿Qué es lo que pasó en El Salvador? Todo el mundo quiere venir a conocerlo, pueden verlo, pueden palparlo, no solamente revisarlo en números, sino que preguntarle a la gente cómo se sienten cuando van a trabajar. Pueden seguir diversas metodologías de investigación y obtener resultados bastante similares. Es decir, que venir de ser un país sumamente violento a ser un país seguro, el más seguro del hemisferio occidental. Parte de esa estrategia y parte de los pasos acertados que dio el Estado fue la construcción del CECOT. Sí. Yo doy una clase que se llama Modernización y Control de los Sistemas Penitenciarios, le doy con una plataforma que es más popular en Sudamérica y siempre me preguntan por el CECOT. Sí. Y fíjate que es importante cómo estratégicamente se construyó.
Porque si hubieras hecho alarde de que ibas a construir una cárcel, la oposición política y mucha gente hubiera atacado la construcción del SECOT. ¿Por qué? Porque construir una cárcel no es popular. O sea, popular es construir escuelas, construir hospitales, eso todo el mundo aplaude, todo el mundo quiere hospitales y todos los políticos quieren construir escuelas porque eso es algo popular. Sí. Pero construir cárceles no es popular. Hasta en eso tuvo muy acertada la estrategia del gobierno y del presidente Bukele, de que de repente en una cadena nacional estaban inaugurando el SECOT. Sí. Y eso es parte de pensar, porque si ibas a comenzar a capturar masivamente pandilleros, ¿dónde los ibas a meter? En un sistema carcelario sin el SECOT, que ya estaba colapsado, hacinado, en el que yo, y eso siempre lo he dicho, que ahora el Estado, después del Plan Control Territorial y después de la nueva forma de tratar al delincuente, a esta altura, en esta fecha, el Estado salvadoreño tiene el control del 100% de las cárceles de este país, cuando antes los que dominaba el penal X lo dominaba la pandilla de las letras y el penal Y lo dominaban la pandilla de los números. O sea, estaban así distribuidos y ellos ordenaban, bueno, llevaban prostitutas en el tiempo de la tregua, les llevaban comida, algunos hasta televisor tenían, etc. Cuando ese cambio viene y ahora el delincuente está pagando por los crímenes que cometió, hay también un cambio. Y el SECOT ha sido clave y creo que ha sido de las cárceles más visitadas de Latinoamérica, no para ver condiciones inhumanas de hacinamiento, ahí los ves tú. Y han venido influencers, periodistas, han venido youtubers, políticos, congresistas de los Estados Unidos, congresistas de España, presidentes, ministros de otros países a conocer el SECOT, porque es un modelo de cárcel segura, donde hay varios niveles de seguridad alrededor del perímetro, hay un monitoreo constante a través del uso de tecnologías, hay salas para que ellos puedan enfrentar los juicios y los procesos, las audiencias, a través de videoconferencias. Y antes, todo esto lo tiene el SECOT, pero también el ordenamiento jurídico ahora permite hacer ese tipo de audiencias de forma virtual. Ahí van las reformas a la ley, junto con el uso de las tecnologías en este nuevo modelo de cárcel. Ahora otros países quieren construir cárceles. En Honduras prácticamente estaban en un debate intenso de construir en unas islas que se llaman las Islas Cisne, sí. Y otros con un modelo de cárcel como el SECOT o similares al SECOT. Muchos lo debaten en otras latitudes, pero el hecho de pensar y construir esta cárcel y meter ahí a los reos condenados, pandilleros, porque ese es el centro de confinamiento para terroristas, ¿verdad? Ahí no hay reos comunes, ahí hay terroristas, miembros de pandillas. Y esos que antes decían que solo podían venir los de X pandilla a ese centro penal, ahí están juntos y no se matan, ¿ya? Entonces, ese nuevo modelo, el monitoreo constante, el uso de las tecnologías, la dignificación del personal penitenciario, porque hay esa gente que trabaja en los centros penales, es gente que es inocente porque es su trabajo nada más, pero les toca convivir con los delincuentes. Y antes no tenían condiciones humanas para trabajar, para desarrollarse. Los custodios con miedo, porque quien mandaba en la cárcel era la pandilla. Sí. ¿Ya? Entonces ahora también han dignificado el trabajo del personal penitenciario, donde tienen zonas seguras para tomar sus alimentos, donde tienen zonas de gimnasio, incluso el SECOT hasta ese nivel de planificación tiene, en una forma de dignificar al personal penitenciario, porque ahí no solo, en una cárcel no solo trabajan custodios, sino que está el alcalde también, que es el alcaide, que es el director del centro penal, pero también hay personal multidisciplinario, psicólogos, enfermeras, médicos, etcétera, que les toca estar en ese contacto, pero que no estaban dignificados para trabajar ahí, y que muchas veces eran víctimas de delitos, porque eran amenazados, para que ya sabían dónde estaba su familia, etcétera, y les tocaba meter algún tipo de ilícito, porque si no lo hacían los mataban. Sí. Todo eso ha cambiado. El cortar las comunicaciones, las señales de celulares en los centros penales, evitar que ellos se comuniquen con el exterior, todos esos pasos
que muchas veces son imperceptibles, porque ya digamos parte de nuestra normalidad ahora es que las cárceles sean lugares seguros y que el Estado tenga el control de ellas. Pero antes había motines y hasta jugaban pelotas con las cabezas de muertos. Increíble. En las cárceles, de ahí venimos. Sí. Entonces ahora tener un modelo penitenciario distinto, el CECOT, que es una cárcel modelo y que lo han venido a ver, como decía, bastantes personas, eso ha hecho que los estudios sean distintos y el estudio del fenómeno social de la delincuencia ha sido transformado en otra cosa ya. Y quieren conocer la experiencia salvadoreña y hay datos, es medible, y El Salvador ahora está reconociéndose por bueno, ahorita estaba una competencia, el Codicadera estuvo hace poco, pero también hay una competencia en nuestras costas de surf, y la gente quiere conocer El Salvador ya por cosas buenas. Se le está apostando al turismo, se le está apostando a la cuestión ambiental, algo sostenible. Bueno, acabamos de tener un éxito en la recompra de los bonos, sí, de más de 1.030 millones que van a servir de ahorro, como más de 350 millones de dólares. Y esos 350 millones de dólares se van a invertir en la cuenca del río Lempa. O sea, la seguridad que hoy vivimos le permite al Estado y nos permite a los salvadoreños poder ver integralmente otros problemas que no habían sido atacados, que no habían sido resueltos, porque el problema de la seguridad nos ahogaba. Ahora que vamos saliendo adelante en el tema de la seguridad, podemos ver otros temas como la economía, como el medio ambiente, que muchos hablan del medio ambiente, pero nadie invierte en el medio ambiente. Ahora vamos a tener, gracias a esa estrategia de recompra, 350 millones de dólares para invertir en la cuenca del río Lempa. Ahí va a beneficiar a las comunidades que viven ahí, va a ser sostenible y pone a El Salvador en otro mapa, como un país que también le apuesta al medio ambiente. O sea, son cosas que poco a poco se va avanzando, se va caminando. Entonces, por eso Harvard dice, venía de una Costa Roja haciendo una metáfora, sí, de que eran ríos de sangre los que corrían aquí, con cientos de miles de muertos, a tener Costa Azul. Ahora comenzamos a ver el tema del surf, el tema de ahora la cuenca del río Lempa, cuestiones distintas que permiten matizar y generar un antes y un después de El Salvador, y por eso es objeto de estudio, es algo que llama la atención a nivel mundial. Entonces, que una prestigiosa universidad venga, lleve datos y sea concluyente con sus estudios, es algo bueno para el país, y están invitados cualquiera que quiera venir a conocer. Creo que el mejor sentir lo van a obtener de la población salvadoreña, a la que le pueden preguntar cómo vivían antes y cómo se vive ahora en las comunidades. Hablábamos acerca de los resultados que se está teniendo en nuestro país en materia de seguridad y cómo estos son objeto de estudios por prestigiosas universidades de todo el mundo. Ahora hablemos acerca del mensaje que está transmitiendo el presidente Nayib Bukele en el combate a la delincuencia común, pero también algo muy importante, Juan, acerca del combate al narcotráfico. Recientemente él mismo anunciaba sobre la incautación de un importante alijo de droga que estaba valorado en millones de dólares en aguas internacionales. Sí, solo recuerdo cuando fueron a pedir fondos a la Asamblea Legislativa para comprar unas lanchas rápidas y unos barcos. Uh-huh. Y los diputados de ese momento dijeron que el ministro de Defensa lo que quería era un barquito para andar haciendo. O sea, la visión estaba tan distorsionada, y ahora que se están teniendo resultados, ves cómo era de necesario tener esa inversión y darles capacidad a nuestra Guardia Costera, a nuestro ejército, para poder alcanzar a esas lanchas rápidas que pasaban con droga. Incluso se han incautado aquí unos hasta pequeños submarinos que los narcotraficantes utilizan, y que en El Salvador han sido detenidos con muchas toneladas, ya si lo acumulas, muchas toneladas, sí, de droga que han sido incautadas en nuestro país. Yo creo que es un flagelo sumamente difícil de atacar también, porque ya es delincuencia internacional. Nosotros como tal somos países de paso, Centroamérica en general, aunque el consumo no es mucho aquí, o sea, no somos como el mercado objetivo de estos grupos delincuenciales, sí somos un país de paso.
nuestras costas prácticamente, no solo nuestras, sino que Centroamérica como tal es país de paso porque la droga se produce mayormente en Sudamérica y se vende mayormente en Norteamérica. Sí. Entonces prácticamente por aquí pasan y el estarlos atacando y estar obteniendo buenos resultados quiere decir que la inteligencia del Estado en el proceso de cuidar nuestras costas está bien. Hay un monitoreo importante y la Guardia Costera está siendo efectiva. Y no solamente droga, la vez pasada fue droga más armas. Sí. Porque el canje de esos grupos delincuenciales a veces produce muchos más delitos. ¿Ya? Entonces estarlo atacando manda un mensaje serio de que El Salvador está combatiendo no solo la delincuencia nacional, la delincuencia organizada nacional, sino que también la delincuencia transnacional. Y pues el flagelo del narcotráfico es algo que daña a la población del mundo prácticamente. Vemos muchas ciudades que están sufriendo, mayormente en Estados Unidos, muchas ciudades que están sufriendo de personas que son adictas a las drogas y que antes no las veías. Por eso es que el presidente en su discurso ante las Naciones Unidas dijo que estábamos viendo la decadencia de muchos países que eran de primer mundo y que eran el modelo a seguir, pero que están sufriendo por flagelos que ahora ves como la sociedad occidental poco a poco se va desmoronando. Y El Salvador se está convirtiendo en un ejemplo a seguir, no solamente en el tema de la seguridad interna, sino que también luchando contra estos flagelos transnacionales. No he visto que otros países, y desconozco si tienen la capacidad de ir hasta aguas profundas, así como han ido nuestra Guardia Costera, a hacer estas incautaciones millonarias de droga. Entonces, eso nos pone a la vanguardia también en la lucha contra el narcotráfico, que es un tipo de crimen mucho más grande, con muchos más recursos que la delincuencia común, llamémosle así, pero podrán tener cada país una estrategia distinta para atacarlo. Gracias a Dios, El Salvador está siendo ejemplo y está obteniendo resultados. Felicitaciones a nuestra Guardia Costera, a nuestro Ejército Nacional, que ellos están haciendo estas incautaciones de droga, y no es una vez que lo han hecho, ya van 4 o 5 grandes incautaciones, pero también hay una protección. La vez pasada fue, creo, también en la frontera de La Matilla, había una droga que iba en un furgón. Entonces esa también se está combatiendo, que es un tipo de delincuencia más internacional, pero que también afecta a la salud y que afecta también a nuestros hermanos de otros países, llámese México, Estados Unidos, Canadá, que por lo general son los países destino de esta droga. Y este tipo de accionar por parte de las autoridades salvadoreñas, específicamente de la Marina Nacional, permiten posicionar aún más a nuestro país y tener esos reconocimientos como Estados Unidos, que siempre pues felicita a la Fuerza Naval al hacer estas incautaciones de droga, porque no es, como lo mencionaba Juan, el mercado de El Salvador, sino Norteamérica, y a la hora de luchar contra este flagelo pues se tienen estos resultados. La más reciente fue el pasado 17 de octubre, donde el presidente informaba que a 920 millas náuticas de la Bocana del Cordoncillo, estero de Jaltepeque, se interceptó una embarcación ecuatoriana que transportaba 1.551 kilos de cocaína valorados en 28.7 millones de dólares. En los próximos días, sin duda, vamos a estar viendo ya cuando las autoridades presenten esta importante incautación de droga. Juan, se nos terminó el tiempo. Gracias por siempre estar pendiente de nosotros, hacer ese análisis en cuanto al tema de seguridad en nuestro país. A la orden, Nelson, y es un gusto llegar a sus hogares.